Radio. 40 minutos pasaron de la hora 18 en toda la República Argentina. Es un placer enorme recibir a un gran economista, un amigo de la cocina de las noticias. ¿Sí? Él es director de Econométrica, me estoy refiriendo a Ramiro Castiñeira. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Bueno, bien. Bueno, me alegro mucho. Ramiro, en primer término me gustaría que me ilumines, que nos ilumines a Javier Manzano y a mí, en torno a los motivos por los cuales considerás que ha aumentado nuevamente el riesgo país, que las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 10%, y tenemos, bueno, un nuevo incremento en el valor del dólar, ¿no es cierto? Digo, obviamente los dólares financieros, el dólar blue, en fin. ¿Cuál es tu visión al respecto, Ramiro? Primero no hay que sacar conclusiones con un día en particular de los mercados, porque así como suben, pueden bajar. Estoy hablando en la diaria. En la diaria sí. No vale sacar conclusiones, sí vale sacar en la tendencia. Ahí y va. se ve en la tendencia que ya desde hace un mes y medio el riesgo país está subiendo, y bueno, porque el mercado se está impacientando o tenía la expectativa de que ya para mitad de año se iba a encontrar con una liberación del mercado cambiario por lo menos un poquito mayor a la actual. En consecuencia, lo que está haciendo el mercado ahora es no solo reconociendo de que finalmente estamos a mitad de año y la liberación del mercado cambiario no llegó, sino que el propio gobierno está hablando de que recién tomaría decisiones sobre el mercado cambiario en agosto o septiembre, es decir, ya llegando hacia fin de año. Entonces, no es que el rumbo esté equivocado, pero sí que los tiempos no son los que el mercado esperaba. Bueno, pero a ver, el mercado estaba muy ansioso, ¿no es cierto? Porque 7 meses de gobierno me parece que es muy poco. Bueno, y con todos los desaguisados que dejaron el gobierno anterior, en materia económica y monetaria. Creo que diste en el clavo de que obviamente hay cierta expectativa de que ya en 6 meses iban a poder lograr grandes soluciones, y bueno, la realidad es que están camino. De hecho, el logro más importante es, primero, haber parado una hiperinflación, segundo, tener equilibrio en las cuentas públicas, y tercero, llevar las reservas netas del Banco Central a cero, partiendo de menos 11.000 millones. Pero bueno, sí, lo que no se vio fue una liberación mayor del mercado cambiario, y todavía se tienen las mismas trabas que se tenían hace un año atrás, si querés, en el sentido de que el mercado sigue desdoblado, de que sí hay menor tensión en el mercado, sí, hablamos de que la brecha antes llegó al 200%, hoy está en el 50%, pero bueno, en un momento llegó a menos del 10%, sí, hace 2-3 meses atrás. Entonces, es eso, hay expectativas que para esta fecha, no porque el rumbo esté incorrecto, sino porque querían soluciones más rápidas de las que se están dando, aun cuando el ajuste es histórico, aun cuando, o sea, estamos hablando de un ajuste de entre Banco Central y Gobierno Nacional, estamos hablando de un ajuste de casi 15 puntos del PBI. Entonces, lo que estamos viendo en la macroeconomía, ese ajuste notorio es justamente para frenar la emisión monetaria, y es justamente lo que acaba de anunciar el gobierno el viernes, ¿no? De que ahora se pasa no solo al déficit cero, que sería poner en caja al gobierno nacional, sino también al de emisión cero, para poner en caja el déficit del Banco Central que le generaba los intereses de la LELIQ. ¿Me ayudas a entender este punto, por favor? Porque hoy entiendo que el Banco Central no está tomando deuda, pero sí la está tomando el Tesoro, para desactivar los pases pasivos. ¿Entiendo bien hasta ahí? Hasta ahí sí, perfectamente. Bien. Como lo decís. Bien. El gobierno heredaba
el gran déficit fiscal que tenía el gobierno lo cubrían con emisión monetaria, y esa emisión monetaria, para que no vaya al dólar, no solo le ponían un cepo, sino para que no vaya al paralelo, también le ponían una tasa de interés volando. Sí. Esa tasa de interés volando generaba una emisión monetaria descontrolada, sí, que era directamente el principal factor de emisión monetaria de la economía. Exacto, sí. Desactivar todo eso, pues la parte del gobierno nacional llevar a cero el déficit fiscal y ahora llevar a cero la emisión monetaria por el pago de intereses. Pues fíjate que cuando uno hace los números te das cuenta de que el principal factor de ajuste es justamente desarmar la bicicleta financiera por más de 9 puntos del PBI, equivalentes casi a 60.000 millones de dólares para lo que hablamos. Entonces, los números son enormes, porque el desafío era enorme, pero bueno, así como recién estábamos sacando las conclusiones, el mercado estaba ansioso y quiere resultados todavía más, con justa razón, ¿no? Está bien ser exigente, sí, en ese punto. Entendamos que, claro, el mercado somos nosotros también, ¿no es cierto? Pero vos te referís a otro tipo de mercado. No, con que el mercado es exactamente somos nosotros, y de hecho Argentina todavía los jugadores grandes no volvieron. Después del kirchnerismo, que tierra arrasada, no quedó nada, de grande no quedaron. Claro. Entonces todavía sigue siendo todo chiquitaje. Pero bueno, obviamente la primera expectativa era que se desarmara con los controles cambiarios para esta fecha, y bueno, ahora ya sabemos que por lo menos entre agosto y septiembre una primera etapa, y después quizás se llega a otra segunda etapa hacia diciembre, cuando vence el impuesto país, que no se va a renovar, y que eso le elimina un 20% a la brecha, porque hoy el 20% de la brecha, es decir, hoy la brecha llega a 50%, pero 20% sí, es nada más que el impuesto país. El 20% es el impuesto país, mirá, Dios mío, qué dato. Ramiro, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ramiro, estuvo reunido Caputo con el resto de los bancos y les aseguró que el peso no va a desaparecer, que va a convertirse en una moneda fuerte. ¿El gobierno está en posición, ¿no, de hacer semejante aseveración? Bueno, a ver, lo que está diciendo el gobierno es que primer punto, la dolarización, si pasa muchísimo más adelante, no va a pasar ni en el 2024 ni en el 2025. Primero hay que recomponer muchísimas cosas en la macroeconomía como para tener una economía sana, que recién ahí podés empezar a hablar de dolarización. Dicho eso, lo que la emisión cero, si vos cumplís la emisión cero y si vos cumplís el déficit cero, no tengas duda que el peso se va a revalorizar. Sí, totalmente. Venimos a precios de hoy, en el peor momento de pura crisis, el dólar a precio de hoy era 2.600 pesos. Lo que te refleja que aún a un dólar a 1.400 no está reflejando el peor momento de incertidumbre de la economía argentina, que fue justamente en la previa de las elecciones y en la previa de la explosión del Plan Platita, que todo el mundo ya anticipaba. Por eso todo el mundo hacía compras en octubre, noviembre, sabiendo que el reviente del gasto público, finalmente la piñata le iba a estallar al próximo gobierno. Bueno, esa situación finalmente llegó, pero bueno, fíjate dónde estaba el dólar en ese momento, 2.600 pesos, lo cual te muestra que 1.400 sí subió, pero bueno, no es el número de un desborde macroeconómico de 10 puntos del PBI, 15 puntos del PBI emitiendo. Claro, exacto. Ahora, Ramiro, volviendo al tema de la deuda, que no la toma más el Banco Central y la toma el Tesoro, ¿cómo impacta que esa deuda forme parte del Tesoro? ¿Me ayudás a comprender? ¿Cuál es el impacto? Mira, lo importante es que si el Banco Central no quiere emitir, evidentemente no puede tener deuda. Vos fíjate que estas dos cuestiones que se anunció de dos reglas básicas: el Banco Central, en ninguna parte del mundo un Banco Central emite para financiar el Tesoro, y ninguna parte del mundo emite para pagar intereses de su propia deuda. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es exactamente lo que sucede en el resto del mundo, donde un Banco Central solo se preocupa por sostener el valor de la moneda, y eso es lo único que tiene que hacer, y no emitir, punto. Entonces, por eso el Banco Central y el Gobierno Nacional dicen, yo no voy a tener déficit y él no va a emitir. Bueno, entonces, lo importante es eso. Después sí, le transfiere la deuda al Gobierno Nacional, y por lo tanto el Gobierno Nacional va a tener que hacer un ajuste
o un esfuerzo fiscal todavía mayor al que está haciendo para hacerse cargo de la deuda que le está dejando el Banco Central. Ahora, dicho eso, antes de transferirle la deuda, fíjate que la tasa de interés la bajaron notablemente, y lo que antes eran 10 puntos de déficit fiscal o de déficit cuasi fiscal del Banco Central, hoy es solo un punto del PBI. Entonces no es que le transfiere todo el quilombo, sino que frenó el 90% de la emisión monetaria que le genera, o si querés, de la bola de intereses, y es ahí ahora cuando le dice, bueno, esto está más chico, tomate, doy un problema porque no dejan ser 20 billones de pesos, que lo tenés que remunerar en torno hoy al mercado entre 3 a 4% mensual, bueno, eso te genera un punto de déficit fiscal. Bueno, entonces el esfuerzo que hay que hacer para tener las cuentas en equilibrio es un poquitito mayor. Entonces, está bien, eso está mostrando pero, que el desafío hacia adelante sigue siendo mantener el equilibrio fiscal, así el Banco Central puede cumplir la palabra de no emitir. Y de esa manera, bueno, obviamente, poco menos que la inflación, entiendo que de acá a un tiempo va a llegar a un dígito anual. No, eso no tengas duda. Sí, eso desde ya. Con lo que ya se hizo, el consenso de expectativa de mercado para el año que viene es una inflación del 50%. Argentina vuelve a un dígito de inflación mensual, de hecho ya volvió, y ahora hacia principios del año que viene llegamos nuevamente a 2 dígitos de inflación interanual, obviamente. Por lo cual te demuestra, bueno, el gran esfuerzo que hay que hacer, y que la macroeconomía es como un transatlántico en el sentido de que los resultados se ven en el tiempo, no pidas resultados inmediatos porque la macroeconomía no se mueve así. De hecho, fíjate lo que aguantó la macroeconomía, que pasaron 3 gobiernos desastrosos y recién ahora está obviamente una recesión en el medio descomunal, porque vamos 12 años sin crecer y 3 dígitos de inflación. Así que son los números que te muestra la crisis que heredó este gobierno. No, exactamente, y lo que creo que la mayoría de la gente tiene que entender o debe entender, comprender, es que estas medidas se están tomando como consecuencia de los desastres fenomenales, de las bombas que hicieron estallar los gobiernos anteriores, ni hablar del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Porque si hubiesen sido graduales en torno, por ejemplo, al aumento de las tarifas, si hubiesen ido despacito, el despelote fenomenal con el que se encontró este gobierno no hubiese sido tal. Claro. Esto es lo que tiene que comprender la gente en líneas generales, pero yo también comprendo a aquellas personas que no les alcanza para llegar a fin de mes, pero me parece que estaría bueno hacer más docencia en este punto. ¿Sí? No, comparto plenamente, pero bueno, ya te digo, en la lectura hay una demanda de soluciones que no llega a los tiempos que estaba demandando, y bueno, ese es el conflicto que se está observando. Ramiro, te agradecemos muchísimo, siempre es un gusto escucharte, siempre. Saludos, Abrazo gigante. Abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, economista, él pasaba por la cocina de las noticias.